Hola, muy buenas, espero que estés súper bien. Yo me presento, mi nombre es Sonia. Yo quiero realizar un tarot interactivo para mis solteros, solteras. ¿Qué es lo que te viene en el amor en los próximos meses? Sobre todo esto yo lo quiero realizar para personas que aún no habéis conocido pues, a esa persona especial. También sí que es verdad que lo puedes adaptar si estás conociendo a alguien, los primeros días, primeras citas, no sabes cómo pues vaya esa relación, pues también te invito a que veas este interactivo porque puedes canalizar muchas cosas, recibir mucha información. Lo primero de todo, suscríbete, regálame un like. Sobre todo, activa la campanita para que YouTube te pueda avisar siempre que suba algún vídeo. Recuerda que esto no deja de ser un tarot interactivo, es genérico, siempre habrá cosas que te puedan resonar, otras que no. Y adáptalo a lo que más te resuene y los mensajes que no, pues déjalo ir para otra persona. También si quieres una sesión privada conmigo, escríbeme a cucatarot@gmail.com. También por aquí abajo en la cajita de información accede a mi web, a la web Coffee, donde estoy ofreciendo actualmente mis tarifas si quieres una sesión privada conmigo. Y también te invito por TikTok, Facebook, Instagram, Sakura Tarot, todo por aquí abajo. Y tendrás que elegir opción número 1, esta Hello Kitty grande. Bueno, grande entre comillas. Mediano, vamos a decirlo. Opción número 1. O opción número 2, esta Hello Kitty. Recuerda, si te ha resonado opción número 1, opción número 2, por supuesto que es válido de ver las dos opciones. Y ahora te dejaré unos segundos para que canalices qué opción quieres ver. Vale, pues vayamos por la opción número 1. Dejamos esta Hello Kitty aquí de fondo. O la opción número 1, que es lo que te viene en el amor los próximos meses. Para mis solteros y solteras. Siento de que llevas como 7, 8 años soltero, soltera. Sí que has podido tener alguna cita, pero a lo mejor no ha terminado de cuajar el tema en el amor. O 2 años. Siento de que tu antigua relación fue una relación muy bonita, pero se terminó el amor o cogisteis como caminos muy diferentes, teníais a lo mejor una relación muy estable, pero cosas de la vida terminó, o a lo mejor también conocisteis a alguien muy especial para ti, la última persona, pero siento de que esta persona, su pasado como que le marcó. Siento opción número 1, de que para ti es muy importante de que la persona que entre en tu vida obviamente tenga muy superado el pasado. Puede ser también una persona que esté divorciada, hijos en común con su antigua pareja, pero es una persona que lo tiene ya bastante solucionado, no es un tema que en vuestra próxima relación os vaya a influir para nada, para ti no va a ser ningún inconveniente. Siento de que sobre todo también la persona que llega a entrar a tu vida, opción número 1, es una persona con la mente bastante equilibrada. Siento de que es muy importante que os diga esto. A ver, ya han saltado 2 cartas. Wow, encuentro en una fiesta diferencia de edad. Siento de que esta persona la vas a conocer bastante pronto, llega a tu vida. Es una persona, puede ser que has hecho algún ritual de poner alguna vela blanca, rosa, para que entre esta persona a tu vida, que la conozcas ya. Pues este ritual que has realizado o vas a hacer de poner una vela blanca, visualizarte sobre todo, como decía Neville Goddard, no complicaros en visualizar, si es que es lo más fácil del mundo mundial, sino visualízate cogido de unas manos de alguien que sabes que es el amor de tu vida, y sobre todo cuando visualices, pon la emoción, pon el sentimiento, porque entonces esa persona llega a tu vida, sí o sí tiene que llegar. Ley del universo. Sobre todo esta persona la vas a conocer en una fiesta, que te inviten. Sí que es verdad, aquí en España ya, por ejemplo, ya estamos en primavera.
de aquí a nada ya va a llegar verano. Y yo siempre digo, el sol te invita pues más a lo mejor a salir más a eventos, a fiestas. Siento también que te van a invitar a una boda, puedes conocer a esta persona. O también, no siento de que la vayas a conocer a lo mejor algo que te puedan invitar, tema laboral, en algún evento, con clientes de tu empresa, no, por ahí no siento... Siento de que la vas a conocer como en un evento, que a lo mejor algún amigo o amiga que por ejemplo, me viene mucho la comida vegana, vegetariana, o quieres a lo mejor pues hacer un estilo diferente, quieres cambiar tus hábitos alimentarios y a lo mejor también puedes ir a algún evento y puedes conocer a esta persona. O a lo mejor también a través de alguien, alguna quedada, el típico amigo o amiga que te diga, oye, mira, vente a tomar algo, que viene un compañero mío de trabajo y vas a tener una conexión súper espectacular con esta persona nueva, pues que a lo mejor vas a poder conocer en este encuentro. O sea, va por ahí los tiros. ¿Qué más? ¿Qué más? Universo. ¿Qué más? ¿Qué más información? Opción número 1. Wow, toma de conciencia de tu alma gemela. Opción número 1. Vas a por fin conocer a tu alma gemela, tu amor verdadero ya llega a tu vida. Qué bonito, me alegro mucho por vosotros. Siento de que es una persona, que esta persona te va a ofrecer lo que tú andas buscando en el amor. Es decir, una estabilidad, alguien pues más o menos que podáis tener pues aficiones en común. Sí que es verdad que yo siempre digo que cada persona es un mundo y somos a veces diferentes, pero siento de que esta persona también te va a ofrecer como cosas nuevas, hobbies nuevos, que tú a lo mejor te podían llamar la atención o no te atrevías. También siento de que por fin con esta persona vas a poder viajar un poco más. Siento también que sois como más los dos, más hogareños, o sea, siento también que con esta persona en menos de un año te vas a vivir juntos. Siento de que os vais a mirar como una casita pequeña o algún dúplex piso, pero que tenga balcón con vistas a la naturaleza, a la montaña, mar, lo que más os llame la atención. O a lo mejor una casita con un pequeño jardín, porque siento que para vosotros estar en casa, pero también tener como vuestro chill out es muy importante, donde van a hacer grandes conversaciones, grandes momentos, que para vosotros va a ser como vuestro rincón preferido. O a lo mejor también vas a tener algún balcón que lo vas a poder adornar tipo Ikea, sin rollo, así con vuestro chill out, con vuestras cosas, que os va a dar mucha paz, también puede ser. ¡Wow! Sortija regalo. Sobre todo esta persona es una persona muy detallista. No es una persona que te vaya a regalar cosas porque sí, no, sino que es una persona detallista que te va a regalar cosas que a ti te gusten, que va a poner oreja, por ejemplo, y va a decir, bueno, pues te va a sorprender mucho. Sobre todo también es una persona que le encanta sorprenderte. Te va a sorprender con algún viaje, alguna escapada súper romántica, en algún hotel súper chulo. Qué bonito, opción número 1. Bloqueos materiales y financieros. No te preocupes si ahora, por ejemplo, no estás en tu mejor momento económico, sientes de que es que no tengo dinero suficiente, porque a lo mejor con mi futura pareja no le puedo dar lo que yo quiero o a lo mejor no estoy a su nivel, para nada. A esta persona no le va a importar eso, sino que vais a crecer económicamente juntos. O también te veo cambiándote de trabajo, también puede ser. Opción número 1, te sale una gran oportunidad laboral que vas a ganar bastante o un poco más que eso, pues para ti va a ser un descanso. Siento de que esto le va a resonar para algunos. Hombre, mujer, moreno. Siento que tu futura pareja tiene el pelo moreno. No le gusta como mucho hacerse cambios de look para nada.
O puede ser una persona con orígenes asiáticos, o también os gusta mucho el rollo manga, os gusta mucho la comida japonesa, coreana, o también la comida picante también. O a lo mejor en vuestras primeras citas, o en la primera cita, esto va a ser una señal que esta persona te va a invitar a un japonés, o comida coreana, o comida picante, que a lo mejor no estás como acostumbrado o acostumbrada. O sea, si no estás muy acostumbrado al picante, yo por ejemplo, no, la verdad, sé que me sentaría fatal, así que esto es una señal que cuidado con vuestros estómagos, que no os pueda fastidiar vuestro estómago en la primera cita, así que cuidado con lo que comáis en la primera cita. Wow, recibes señales, siento de que estás recibiendo señales del universo, de tu persona especial, es decir, estás viendo últimamente muchas plumas blancas, mariposas blancas. Siento también que vas a ver una mariposa amarilla. Yo hace nada vi una mariposa amarilla y para mí eso fue una gran señal. O sea, pide en específico al universo que eso para ti va a ser una señal que sí o sí esta persona llega a tu vida. Una mariposa de un color específico que sabes que es imposible de ver o por donde tú a lo mejor te sueles mover. Opción número 1, que es una señal del universo para que confíes, para que en esos momentos que te entran como el bajón, etc., ¿no? De en plan, ay no, no sé qué, yo no me va a llegar esta persona, es que no confío en el amor. Pide una señal y ya verás que el universo te va a corresponder. Vale, ¿qué más? ¿Qué más? Opción número 1. ¡Hola! ¿Qué más? ¿Qué más? Wow, opción número 1. Siento de que también esta carta para nada en esta opción es una persona negativa, es una persona que te va a enamorar. Siento de que, sobre todo opción número 1, la persona que llega a tu vida, siento de que tú te vas a pillar mal, vas a tener como un flechazo, te vas a como a enchochar más, por decirlo de una manera, con esta persona, opción número 1. Siento de que esta persona también, la persona que llega a tu vida, también es una persona que se va a fijar en ti, le vas a gustar, pero siento de que ya sabemos, ¿no? Que cuando empezamos con alguien, uno de los dos pues siempre está más pillado, o a lo mejor el otro pues va un poco con más cautela por cosas del pasado, porque es su manera de ser. También siento de que cada persona es un mundo, es decir, pues cada persona pues demuestra sus sentimientos pues a lo mejor poco a poco, o a lo mejor conforme vaya avanzando la relación se va abriendo más, etc, etc. No pienses que esta persona no quiere nada contigo, para nada. No lo des por perdido como en plan, buah, es que a esta persona le gusto pero no, por ejemplo, no me lo demuestra. Sí te lo vais demostrando, pero a lo mejor más poco a poco. Siento de que tú a lo mejor eres como una persona más intensa o eufórica también, o más enamoradiza, por decirlo de una manera. Tu persona también sí, pero a lo mejor le cuesta más como más expresar sus sentimientos. Pero una vez que se destapa el velo de mayo, por decirlo de una manera, de en plan que se suelte y tal. ¿No habéis escuchado como la frase, jolín, yo cuando conocí a mis amigos eran personas normales y ahora son personas que digo, madre mía, ¿quién te ha visto, quién te ve, no? Porque hay confianza, ¿no? Pues esto es lo mismo, pues esto le va a pasar a tu persona especial, que se va a irse a conocer, pero poco a poco. O sea, que no pienses que no va a haber ninguna relación estable, no, para nada. Cada persona es un mundo y va a su ritmo. ¿Qué más? ¿Qué más? Últimas cartas de tu persona especial. ¡Guau! Siento de que, como os estaba diciendo, tú eres una persona más extrovertida, más abierta. Y eso está bien, o sea, yo siento de que si tú eres así más abierta, más extrovertida, a lo mejor la persona que llega es más introvertida, pero vais a equilibrar eso, ¿sabes? Y sobre todo vas a formar una familia espectacular. También vas a conocer nuevas personas de su entorno de amigos, amigas. Y sobre todo con su familia vas a conectar. Qué bonita opción número 2. Ay, 1, perdón.
También he dicho 2, también te invito a que veas la opción número 2. Y última carta. Lentitud. Siento de que es una persona que con el tiempo, cuando una vez cogéis más confianza, sabéis por dónde va a llegar la relación, qué objetivos queréis, vivir juntos, formar una familia, hijos, viajes. Siento de que se va a formar una gran alianza. Esta persona es muy protectora, te vas a sentir muy protectora con esta persona, muy protegida. Opción número 1. Y siento de que si ves un amuleto de una tortuga también, no dudes en comprártelo porque siento de que te necesitas también opción número 1 de proteger de malas energías que estás rodeado o rodeada. Cuídate de según con quién. Y sobre todo, enamórate, quiérete, porque te llega un amor súper espectacular, opción número 1. Y bueno, esto es lo que tengo para ti, opción número 1. Suscríbete y regálame un like. Sígueme por mis redes sociales, por aquí estará abajo. Y si quieres una consulta privada conmigo, por aquí está todo abajo. Y bueno, vayamos por la opción número 2. Esta Hello Kitty de color rosa. Vamos a dejarla aquí con la otra Hello Kitty. Y bueno, oración número 2. ¿Qué es lo que te viene para ti en el amor? Deja fluir, disfruta de este interactivo. Como yo estoy disfrutando, quería hacer algo distinto, que me vierais también como barajo. Y esta camiseta de Hello Kitty, que me encanta, sí, soy fan. Se nota, ¿no? soy muy cute. Vale, me está viniendo también que sois personas muy kawaii, muy cute, muy aesthetic. Sobre todo, la persona que llega a tu vida te va a llamar, ay, es que eres súper cute, o súper fresita, cute, de modo cariñoso. Siento también opción número 1 y 2 y no sé. Tu antigua pareja te llamaba Gordi y a lo mejor tú tenías a lo mejor como inseguridad por el tema de peso, o no me llames Gordi y a lo mejor tú se lo decías y te llamaba. O sea, esta persona te va a llamar de otra forma pero súper cariñosa, que tú te vas a sentir súper a gusto. Es una persona que en todo momento va a mirar que tú te sientas a gusto. Obviamente vais a tener alguna diferencia, pero siempre cuando tengáis diferencias siento de que va a haber mucha comunicación, o decir, mira, esto me ha podido afectar o sentar mal, pues vamos a poderlo solucionar antes que la situación llegue a más. Pero siento de que no sois personas conflictivas, siento de que sois personas que os gusta estar, sois personas muy positivas, ¿no? Siento de que también opción número 2, ¿habéis tenido algo de la niñez o alguna situación un poco conflictiva que la habéis tenido que sanar? Habéis sanado mucho en los últimos años, meses, por eso os habéis dedicado más a vosotros, vosotras, y a lo mejor, por eso a lo mejor tampoco no habéis estado como preparados para entregaros a un nuevo amor. O habéis podido conocer a alguien, pero como que siento que no, vamos, que no terminaba de cuajar, o a lo mejor no terminabas de olvidar a alguien en especial, o comparabas con alguien. Recibes señales el año que viene. Siento de que esta persona, si aún estáis sanando, siento de que puede llegar a tu vida en unos meses largos, o por fin habéis como sanado, como se estaba diciendo antes, y a lo mejor esta persona llega a tu vida en menos de 3 meses, opción número 1. Siento de que tu persona especial también o es empresaria o está empezando un negocio, y a lo mejor también nos ha dado el caso por su parte de conoceros, porque a lo mejor ha estado muy metido en que pudiera surgir este negocio, que siento que también le vas a poder ayudar en facturas, tema de administración, y a lo mejor poco a poco también tú vais a trabajar juntos, que va a ser como vuestro estilo de vida para poder vivir, pasar más tiempo juntos, gracias pues a este negocio. O también puede ser que
podáis trabajar en el mismo sector o algo parecido y queréis emprender, también va por ahí los tiros. También puede ser que tu persona especial sea de otro lado, de otro país, pero siento de que primero coincidiréis en algún lugar, en un punto, esta persona viene también a conocerte en persona, si la conoces en redes sociales o en algún chat, que también hay aplicaciones para conocer gente, el amor, o a lo mejor también tú quieres aprender algún idioma o te encanta, yo qué sé, aprender o mejorar tu inglés o aprender coreano, japonés, o a lo mejor no quieres aprender ningún idioma, pero quieres conocer otras personas, a lo mejor de otro mundo que vivan en Japón, en Corea, en Estados Unidos, o si eres de España en otra comunidad. ¿Y va a surgir el amor? Pues claro que sí, opción número 2. Tus dudas, temores no son fundados. Siento de que puede ser opción número 2, que si esta persona es de otro lugar, por la distancia, o a lo mejor no eres muy fan de las relaciones a distancias, pero sí que es verdad que esta persona poco a poco te irá robando el corazón, cogeréis como confianza, veo mucha comunicación y vais surgiendo poco a poco el amor, opción número 2, porque veo mucha comunicación. Y sí que es verdad que a lo mejor a lo primero te va a dar miedo, o a lo mejor también es alguien que conoces en los próximos meses, opción número 2, y a lo mejor también, pues, si has estado mucho tiempo sola o no has sanado suficiente o tienes algún daño de algún antiguo amor, o a lo mejor de una situación que has podido vivir que estás sanando, opción número 2, pues te da miedo, pues a lo mejor enamorarte. Es normal, yo siempre digo, los valientes pues siempre tenemos miedo, ¿no? Pero si no pruebas o no te arriesgas, pues nunca lo vas a saber. Es normal que te invada el miedo, pero yo te veo en los próximos meses enamorado, enamorada de tu persona especial. Te viene una persona, wow, súper espectacular, que tú vas a decir, ¿en serio? Sí, en serio. Opción número 2. Dependencia afectiva. Puede ser opción número 2 que tu antigua pareja tenía mucha dependencia, o a lo mejor tú también tenías mucha dependencia en el amor. Sobre todo también no me va a llegar esto, lo otro. Siento de que tienes un poco que no calentarte tanto la cabeza en cuándo te va a llegar esta persona, opción número 2. Tienes un poco que también entrar, salir, conocer, no puede ser tampoco, voy a salir a ver si conozco el amor de mi vida. O estoy, por ejemplo, ¿no?, en una página de contactos para conocer gente nueva y a ver si con esta persona sí. No, opción número 2. Si tú tienes una cita, ves como tal cual como eres. No intentes como crearte un personaje porque así voy a enamorar. No, opción número 2. Yo siempre digo, la naturalidad enamora. Yo, por ejemplo, en un caso que yo a lo mejor sí que es verdad, años atrás podía salir más de fiesta, a lo mejor las noches que yo iba más arreglada, a lo mejor no conocía a nadie interesante, pero es de esas noches que a lo mejor ni vas pintada, vas con tus tejanos, camiseta de estas que dices entre semana y a lo mejor surge, ay, vamos a salir, y a lo mejor era cuando podía conocer gente interesante, o a lo mejor también yo tenía alguna cita, luego esa persona ha sido muy buen amigo mío. Y a lo mejor también a través de esa persona he conocido también pues alguna pareja mía, pues sí, o sea, es que el amor está ahí, vamos, en donde menos te imaginas, opción número 2. Siento de que esta persona también te va a aportar cosas nuevas, siento de que puede ser de otra cultura, o a lo mejor sois del mismo país, pero también esta persona siento que también que le gusta mucho la comida japonesa, el mundo japonés, kawaii, comida coreana. No sé, veo mucha influencia Asia en tu próxima pareja. Pero a ti te va a gustar porque te va a aportar cosas nuevas. A lo mejor con los años vas a poder realizar tu sueño de viajar a Asia en algún lugar específico, que a lo mejor piensas que dice ahora esta loca de la Hello Kitty. Opción número 2.
hombre, mujer, rubio, rubia. Siento de que tu persona especial, siento de que es una persona que tú a lo mejor físicamente tienes un estilo que a lo mejor a ti te puede llamar la atención, pero esta persona para nada se va a acercar a tu como a ti te gustan físicamente, pero no te va a importar porque eres una persona que tú lo vas a ver espectacular esta persona, que te va a llamar sobre todo su atención físicamente y también interiormente. Siento de que eres una persona que tampoco mira mucho el físico, que enamora más el alma porque es lo que te enamora, sinceramente. Yo siempre digo, el físico sí está muy bien, pero si no tenemos nada en común, ¿de qué me sirve el físico también, ¿no? A mí me enamora esto. Opción número 2. O también a lo mejor necesitas un cambio de look, opción número 2, y al cambiar tus energías, el verte más bonita o más bonito también, es una manera también de tu verte espectacular y es otra señal que esta persona llega a tu vida. Opción número 2. Qué bonito. Sobre todo, no escuches a los demás. Siento de que puede ser que tienes una amiga o amigo tóxico que también a lo mejor os habéis quedado como solteros o solteras en la misma época y a lo mejor siento de que vas a conocer a esta persona, no le vas a poder dedicar tanto tiempo, obviamente, ¿no? Pero eres una persona que también, que los amigos, los verdaderos amigos, tú le vas a dedicar tiempo, a lo mejor os podéis ver más, ver menos, pero siempre está la típica o el típico, cuidado con esta persona, esto, lo otro, y puede ser el amor de tu vida, la persona que llega a tu vida, y por culpa de celo, de en plan, ¿cómo esta ha podido conocer a esta persona y yo no? Y te va a mal meter, no eres una persona que se deja influenciar, pero si la tienes que mandar a la chingada, hazlo. Opción número 1. Cuidado con las personas tóxicas o quien dejáis entrar a vuestra vida. Opción número 2. ¡Wow! La tortuga. Siento opción número 2. Esto es una señal que te invita a que veas la opción número 1. Siento de que piensas que a veces el tiempo pasa lento, o puede ser opción número 2 que te has podido aburrir con tus antiguas parejas, que habéis tenido a lo mejor momentos increíbles, pero siento de que te has podido aburrir con alguna antigua pareja y esta persona te va a traer cosas espectaculares. Cosas nuevas que siento de que necesitas en tu vida. Opción número 2. Para ti esta persona va a ser mágica. También siento de que va a ser mágica. Cómo os podéis conocer, vuestras citas, pasatiempo de calidad. Siento que en menos de 2 años tú con esta persona, siento de que vais a... o veo boda, veo que os vais a casar por la iglesia, por lo civil. Pero en menos de 2 años esta persona te pide matrimonio. Qué bonito, opción número 2. Siento un gran compromiso, Decisiones. Sí que es verdad que en las primeras citas puedes tener a lo mejor miedos, bloqueos, le doy una oportunidad o no, pero vas a tomar la decisión de darle una oportunidad a esta persona y va a ser la mejor decisión de tu vida. Opción número 2. ¿Qué más? ¿Qué más? ¡Wow! Los enamorados. Siento de que tu persona especial es una persona de signo de aire. Puede ser Acuario, Libra, Géminis. Es una persona que sabe lo que quiere. Es una persona súper enamoradiza. Siento de que esta persona también te va a ofrecer una estabilidad que tanto deseas, anhelas. Opción número 2. Es una persona que llega para quedarse. ¡Qué bonito! Opción número 2. Y siento un gran compromiso con esta persona que tanto ya deseáis. Y bueno, esto es lo que tengo para ti, opción número 2. Muchísimas gracias por suscribirte, por regalarme ese like, de verdad. Gracias, gracias, gracias por verme. Y sobre todo, si quieres una sesión privada conmigo, escríbeme a cucatarot@gmail.com. Toda la info estará por aquí, mis redes sociales. Cuídate y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.